caminar juntos. Y para caminar juntos, ¿qué es lo que tenemos que tener? Primero, que necesitamos comunicarnos, pero tiene que ser una comunicación eficaz. Ser empáticos, ponernos en el lugar del otro. Tolerantes. Tener muy buen sentido del humor. No ser gruñones. Siempre dentro de una comunidad van a haber discrepancias. Siempre van a haber opiniones encontradas. Entonces hay que tomarlo con bastante humor, con bastante, como dicen, con bastante ánimo y con cariño. Dejar la rigidez. Aprender a colaborar en equipo. En el grupo, la catequesis no es uno, es un conjunto de personas. Todos tienen que colaborar, todos tienen que trabajar. Tenemos que ser, que es lo que falta hoy en nuestra sociedad, tenemos que ser oídos que escuchan. Muchas veces la sanación comienza cuando escuchamos al hermano. Ser el hombro que consuela, el brazo que colabora, la mano que sostiene, la sonrisa que alegra, la mirada que alienta, el alma que armoniza y el corazón que reza. Con estas palabras sencillas que cada una de nosotros muchas veces sin darnos cuenta la vivenciamos o en algunos casos la ignoramos, se define lo que es sinodalidad. Ahí está claro. ¿Qué es la sinodalidad? Es vivir como María. ¿Qué es la sinodalidad? Es todo lo que les hemos leído hoy, ¿cierto? Sobre todo lo último. Tener un corazón que reza, que ora, que reza y que ora. Siguiente, por favor. Vamos al fundamento bíblico conciliar. El fundamento bíblico lo vamos a ver a lo largo de toda estos 45 minutos que tenemos. Vamos a hablar sobre los documentos conciliares. Pero antes tenemos que el Papa Francisco nos ha dicho que el caminar juntos es lo que quiere la Iglesia para este tercer milenio. Caminar juntos. Estuvimos en un retiro el fin de semana y el padre Juan Goicoechea nos decía, no es suficiente caminar juntos. Tenemos que caminar unidos, unidos como comunidad, unidos en Cristo. Comienza nuestra vida conciliar en América Latina con la Conferencia de Río en el año 1955. Hay que hacer este pequeño recorrido, lo vamos a hacer rápido para ver cómo es que llegamos a este sínodo. En esta conferencia, que básicamente se trata sobre la evangelización, las vocaciones y la formación del clero, conservación y mejora de la formación del sacerdote. Su importancia de esta conferencia es que en esta conferencia se crea el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, lo que es el CELAM, donde se reúnen todos los obispos de América Latina y el Caribe. Este se crea el 25 de julio del año 1955. Sin desmerecer todo lo tratado en esta conferencia, pero quizás esto es lo más rico que sale. La creación de la conferencia, que agrupa a los obispos de la Iglesia Católica de Latinoamérica y las Antillas. Seguimos. Luego tenemos, a continuación, previo a esta conferencia de Medellín, se lleva a cabo
el Concilio Vaticano II, que es un concilio bastante dinamizador para la Iglesia. Este concilio, que es organizado por el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, que es ordenado como Papa en el año 56 y ya en el 57 ya está pensando ya en hacer este concilio que va a comenzar en el año 1962. Él lo inaugura, fallece en el trayecto y lo va a clausurar el Papa Pablo VI. Entonces, a raíz de este concilio, los obispos de América dicen, bueno, ya está el concilio, no es que ya el documento tiene que ser un documento muerto, hay que vivirlo. Y para vivirlo, pide al Papa Pablo VI para que se organice una segunda conferencia. Esta es la conferencia de Medellín, que se desarrolla en el año 1968 en Colombia. Su tema central es la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio Vaticano II. Esta segunda conferencia general centró su atención en la persona humana y en la sociedad latinoamericana y caribeña. La conferencia produjo 16 documentos agrupados en 3 núcleos. Primero, la promoción humana; segundo, la evangelización y crecimiento en la fe; y las estructuras de la Iglesia. No voy a quedarme tanto allí, vamos a pasar a la siguiente conferencia. La siguiente conferencia de Puebla, los obispos piden autorización para que se realice esta conferencia en Puebla, México, en el año 1979. El Papa es Juan Pablo II, el Papa peregrino. El tema, la evangelización y el presente en el futuro de América Latina. Aquí opta por una iglesia sacramento de comunión y participación. Una iglesia servidora y misionera. Vamos tratando de recordar cada uno de los puntos fuertes en cada una de estas conferencias. Ya aquí estamos hablando de un sacramento de comunión y participación, una iglesia servidora y misionera. El documento tiene 5 partes, 14 capítulos y 1310 numerados. En la primera parte se ve el análisis pastoral de la realidad. La segunda parte, respuesta de la Iglesia, la evangelización. Tercera y cuarta parte, la aplicación pastoral para América Latina. Y la quinta parte, las opciones pastorales. Dentro de las opciones pastorales van a destacar la opción preferencial por los pobres y la opción preferencial por los jóvenes. Ya se está hablando de los jóvenes con bastante fuerza para su participación en el año 1979. Seguimos avanzando. Disculpen que tenga que correr. Tenemos la conferencia de Santo Domingo, el año 1992. También es el Papa Juan Pablo II el que lo va a inaugurar. Aquí hablamos de una nueva evangelización, promoción humana, una cultura cristiana, donde prevalece que Jesucristo ayer, hoy y siempre, antes, ahora y después, siempre Jesucristo. Esta conferencia se da básicamente
por celebrar 500 años de nuestra fe. 1492, el descubrimiento de América, y 1992, 500 años. Se habla sobre el mayor compromiso por la promoción integral del hombre e impregnado con la luz del Evangelio. El documento cuenta de 3 partes, 3 capítulos. En la segunda parte, 2 anexos y 303 numerales. La primera parte, Jesucristo, Evangelio del Padre. Segunda parte, Jesucristo, evangelizador viviente en su iglesia. La tercera parte, Jesucristo, vida y esperanza de América Latina y el Caribe. Seguimos avanzando. Luego tenemos la última conferencia, la conferencia de Aparecida. La conferencia de Aparecida, que es en Brasil, se desarrolla en el año 2007. Lo inaugura el Papa Benedicto XVI. Allí es donde ya prácticamente se está cerrando el círculo para dar, como quien dice, el inicio a lo que es este último sínodo del año 2024. Miren ese título: Discípulos misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el tema central de este sínodo. El documento de Aparecida, voy a saltar abajo, consta de 554 numerales organizados en 10 capítulos, que a su vez constituyen 3 grandes partes que reflejan el método ver, juzgar y actuar, que comienza a trabajarse en el año en que se realiza la conferencia de Puebla. La conferencia de Puebla. Seguimos avanzando. En la primera parte, esta es titulada La vida de nuestros pueblos hoy. En la segunda parte, denominada La vida de Jesucristo en los discípulos misioneros. Y por último, tenemos la vida de Jesucristo para nuestros pueblos. Con todos estos documentos de la Iglesia latinoamericana, que son muy ricos y tienen bastante acogida en toda la Iglesia universal, son básicos, para mí muy importantes y trascendentes, es que llegamos al sínodo. Este sínodo que comienza en el año 2021 y va a concluir en el año 2024, y lo va a inaugurar y lo va a clausurar nuestro Papa Francisco. Este sínodo, que es un proceso que invita a toda la Iglesia a vivir la sinodalidad como camino para el tercer milenio. Seguimos avanzando. Luego tenemos las dimensiones claves de la sinodalidad. Estas dimensiones son los pilares, o sea, son las columnas básicas de la sinodalidad. La primera es la comunión. En la comunión, que es ser una iglesia que experimenta la Trinidad y vive la unidad. La comunión, que es para nosotros lo más significativo, que es la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a entender esto de la Trinidad? Para eso
recordamos el credo niceno-constantinopolitano. Este credo que lo rezábamos hace unos años atrás, ¿recuerdan? Cuando rezábamos este credo niceno-constantinopolitano, donde allí está explicado bien claro lo que es el Padre, lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu Santo. Y decíamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. Miren, todo lo que nos está diciendo es bien clarito, ¿verdad? Engendrado, no creado, ¿cierto? Fue creado por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Miren, este Hijo es de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que es el que invocamos en esta sinodalidad, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eres Señor y dador de vida. Nos da vida. No somos como las piedras. Nos da vida, da sentido a nuestra vida. Nos va a ayudar a discernir, a pensar. Recuerden los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Los 7 dones del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a regalar. Y este Espíritu Santo, ¿de dónde procede? Del Padre y del Hijo. Y aquí viene lo bueno, que con el Padre y con el Hijo, ¿qué reciben? Una misma adoración y gloria. ¿Cierto? Para nosotros las tres personas son una. Y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Por eso siempre nosotros, cuando nos reunimos en las mesas redondas para hacer el sínodo, pedimos que el Espíritu Santo hable por nuestra boca, que nos ayude a manifestarnos, que nos ayude a entenderlo, que nos ayude a darnos la inteligencia, los 2 primeros dones del Espíritu Santo, ¿no? Para saber cómo actuar para que nuestra iglesia sea viva y salga al encuentro de todos y de todas. Continuamos. Esta comunión, ¿cierto? Ya bien aclarada con el credo niceo-constantinopolitano, que es ser una iglesia que experimenta la Trinidad. Todos experimentamos la Trinidad. Recuerden cuando rezamos, ahora Padre Fran nos decía, en el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ser una iglesia que experimente la Trinidad y vive la unidad en la diversidad. Ser, como decía San Agustín, a propósito que nuestro Papa León XIV es de la Orden de San Agustín, ¿cierto? Una sola alma y un solo corazón en Dios. Eso es lo que tenemos que aspirar todos. Ser una sola alma y un solo corazón en Dios. Comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las 3 personas que nos enseñó Cristo y los nombró separadamente, porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Lo podemos leer, ahí está anotado en Juan 14. El pueblo santo de Dios, que es la iglesia, la comunión de los fieles al servicio de la iglesia, comunión. El Señor puso al apóstol Pedro, sus sucesores, en virtud del ministerio. El obispo de Roma es
el principio y fundamento perpetuo y visible, Lumen Gentium, que es uno de los documentos que va a ser creado en Vaticano II. Conversión de las relaciones. ¿Quiénes son los que se tienen que preocupar? Ya estamos hablando acá de las dimensiones. ¿Quiénes se tienen que preocupar de que conozcamos todo esto que brevemente estamos acá comentando? Son las dimensiones de liturgia y martirio. Ya estamos entrando a las dimensiones. Liturgia y martirio. Liturgia, tienen que pensar que lo que recibieron, que tienen sus dones, por eso estoy en liturgia, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestros dones, y ahí están las dimensiones: coinonía, martiría, diaconía y liturgia. ¿Dónde me llama el Espíritu? ¿Dónde quiere que sirva? A mi iglesia, a mi comunidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos han recibido, la liturgia, lo tienen que comunicar, igual como lo recibieron los discípulos. Los discípulos no se lo guardaron, sino comunicaron. Realizar la orientación litúrgica y la vida eucarística. Trabajos concretos. Y martiría. ¿En qué se tiene que preocupar? No solamente en la catequesis, más allá. Creación de una formación catequética para todos los agentes pastorales, como estamos reunidos aquí, para todos nosotros. Finalmente, donde hay oración, importante para una comunidad cristiana, católica, la oración, donde hay oración, hay comunión. Y donde hay comunión, hay oración. Miren ese juego de palabras. Eso tiene que ser vivenciado en cada una de nuestras comunidades. Seguimos avanzando. Hablamos ahora del otro pilar, la participación. Aquí se tiene que preocupar coinonía, que es comunión, que es comunidad. Todos los que trabajan en la dimensión de coinonía, no es un trabajo en el cual se van a mirar los 11 amigos, las caras, sino eso tiene que ser renovado, tiene que crecer, tienen que hacer agentes dinamizadores en su parroquia, y los que son responsables de coinonía en sus capillas tienen que ser también agentes dinamizadores en sus capillas, crear comunidad, crear armonía, que la comunidad crezca. Por eso hay que hacer nuestras las actitudes de Jesús, quien no excluye a nadie, hombres o mujeres, justos o paganos, de doctores de la ley o publicanos, mendigos, ciegos, leprosos, enfermos. Jesús no despide a nadie, sino que se detiene a escuchar y entablar un diálogo. Siempre Jesús está conversando. ¿Recuerdan cuando Jesús se pone a dialogar y escuchar a la mujer que estaba en el pozo de agua? ¿Ah? ¿Recuerdan o no? Una buena conversación, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y en esos tiempos de Jesús, la mujer era marginada, no valía nada. Pero Jesús le da su lugar, se pone a conversar con ella. El sínodo de la sinodalidad habla a todos, a obispos, sacerdotes, consagrados y laicos. A los obispos, ¿qué les pide? Les pide que escuchen. Y nuestro obispo Jorge escucha y sabe escuchar. Confianza en los laicos. Miren, si no hubiera confianza yo no estaría parado acá. Soy laico
y todos estamos invitados porque somos iglesia y somos bautizados, ¿no es cierto?, a hablar, a evangelizar, a predicar la palabra, a animar, a crear comunidad. A los laicos les pide dar un paso al frente. No te quedes, camina para asumir responsabilidades. Y a los sacerdotes pide acompañamiento y que tengan confianza en los laicos. Y nosotros tenemos que sabernos ganar esa confianza con nuestro trabajo, con nuestras actitudes, con nuestras acciones de hombres y mujeres cristianos comprometidos. Es el momento, es el tiempo de los laicos de asumir responsabilidades y es el tiempo de obispos y sacerdotes de confiar en ellos, de que confíen en nosotros. La iglesia, casa de todos los carismas. Por eso hablábamos antes, nadie puede estar fuera de las dimensiones. Todos tenemos que estar trabajando en una de las 4 dimensiones porque tenemos nuestro carisma. Por allí nos llama el Señor para servirle. Todos son importantes, todos. No es el problema si es progresista o conservador, lo que nos decía en la charla del fin de semana. El problema es si estás enamorado o desilusionado de Jesús. Si estás enamorado o desilusionado de tu comunidad. Ese es el problema. Un paréntesis, no es, ya que estamos próximos a las elecciones, no es como ahora que en las elecciones del 12 de abril vamos a votar por la izquierda o por la derecha. No es. Alguien lo decía muy reflexivamente y decía, vamos a votar por la verdad o la mentira, por la justicia o la injusticia. Por eso vamos a votar. ¿Cierto? Y aquí está bien claro. No es el problema si es progresista o conservador, si estamos enamorados o desilusionados. Se necesita la conversión pastoral. ¿Cómo es esta conversión pastoral? ¿Dónde se ve que hay una conversión pastoral? Cuando se trabaja en equipo, en comunidad. Pasar de lo individual a lo comunitario, del clericalismo a la participación, el clericalismo, dejar que el padrecito lo haga todo. Él sabe más, pues, él conoce más, pues, él ha estudiado más, pues. La fe, como lo decían también en este fin de semana, que fue muy enriquecedor, no es por la cantidad de libros y todo lo que tú leas. La fe, como lo decía Santiago, se ve por las obras. ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo que Jesús te enseñó? Y ya lo estamos viendo. Todo el camino de Jesús. Tratando cada uno de dar el primer paso. Sin temor, nos vamos a equivocar. La cosa no es caer, sino volverse a levantar. Ya, pues si nos equivocamos aprendimos, pues ya no vamos a caer. Seguimos. Luego viene el tercer gran pilar, la misión. Recordar a los fieles de este continente, ¿no?, lo que les decía antes sobre lo de Aparecida, que en virtud de su bautismo, todos somos bautizados, estamos llamados a ser, ¿qué cosa? No escucho. Están con sueño. Discípulos y misioneros. ¿De quién? Ahí está. El documento aparece en el número 3. Y para ello, ¿no es cierto?, ¿quiénes nos van a ayudar? Nuestros hermanos de diaconía. ¿Ve? Cada uno tiene su tarea. Cada dimensión tiene su tarea. ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer por los pobres? ¿Qué debemos hacer, como decía el documento final del sínodo, y lo repetía siempre el Papa Francisco? ¿Qué vamos a hacer por los que están en la periferia?
por los marginados, por los descartados. No quedarnos en una formación sacramentalista, comunitaria. Como decía el Papa Francisco e invitaba a nuestros pastores, tienen que tener olor a oveja. Y nosotros tenemos que tener los pies llenos de barro, polvo, gastados, porque tenemos que estar y comenzar a caminar por la periferia, por donde dicen que ni el diablo ha llegado. ¿Verdad? Ese dicho. Pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Hechos 9. ¿Quién es ese que quería detener? Saulo. Estaba pidiendo permiso a los sacerdotes, a los miembros del Sanedrín, ¿no? Déjeme capturar a esos cristianos miserables, sinvergüenza, estafadores, ¿no? Que dicen que ese hombre llamado Jesús resucitó. Falso. Déjeme perseguirlos, ¿no? ¿Y dónde estaban los cristianos? No estaban escondidos ya, porque ya habían recibido la fuerza del Espíritu Santo. Bien, como dicen, todo lugar era bueno para la evangelización. Y decía, por eso dice, quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara. ¿Dónde evangelizaban nuestros hermanos? En el camino. En el camino. Así como ahora se nos pide, evangeliza con tu testimonio donde tú estés, en el camino, en el micro, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en tu hogar, donde tú te encuentres, evangeliza. Jesús vino para los de afuera, para los que están en el camino, para los que están en la periferia, para los que nadie les quiere o nadie los escucha. Para eso vino Jesús. ¿Y nosotros somos seguidores de Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la periferia para evangelizar, ¿cierto? Somos llamados a una conversión sinodal. Cada uno de nosotros aquí presente somos apóstoles. No debemos buscar a Dios al margen de la vida porque existimos para el mundo. Avanzamos, por favor, porque si no, me va a ganar el tiempo. Hablamos de la metodología sinodal. ¿Cómo se vive? Todo lo que hemos hablado, todo ese chamullo que hemos escuchado, ¿cómo lo ponemos en práctica? Primero, tenemos que aprender a caminar juntos, ¿no es cierto? Y el primer paso para caminar juntos, ¿qué cosa es? Escucharnos, ¿no es cierto? Y escuchar a Dios. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Romanos. Luego de esto tenemos la escucha activa. En esto debemos tener una escucha activa, sin juicio sobre lo que la otra persona está diciendo. Los peruanos, porque nos conocemos, ¿cierto? Solemos rajar, criticar y hablar mal cuando escuchamos al otro. Miren, ese ni sabe hablar. Miren, se habla despacito. Miren las tonterías que está hablando. O sea, juzgamos. No. Para escuchar, una escucha activa, ¿no es cierto? No debemos hacer ningún juicio sobre lo que la otra persona está hablando. Déjalo que hable. Lo que hablaban el fin de semana, la parresía, que hable con libertad y con respeto. Un auténtico proceso sinodal no puede reducirse a la simple recogida de opiniones, sino que debe estar basado en la escucha y en el
discernimiento espiritual. Seguimos, por favor. Seguimos. Conversación en el espíritu, que ya lo hemos hecho cuando hemos trabajado en nuestras parroquias. En San Benito no solamente lo hemos trabajado, disculpen el chere, en la parroquia, sino también en las, ¿qué dice San Benito? ¿Dónde hemos trabajado? En las capillas también. Hemos bajado hasta abajo. ¿No es cierto? Ya todos, nosotros, toditos sabemos cómo es esto de la conversación en el espíritu. El yo, el tú y el nosotros. Yo hablo, me escuchas. Tú hablas, yo voy a interpretar lo que tú has hablado, lo que me ha llamado la atención, y en nosotros comienza el discernimiento, la discusión, para llegar al consenso. Entonces, ¿qué es eso de la conversación en el espíritu? En cambio, el fruto del espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Esto no es novedoso, lo que estamos ahora haciendo no es novedoso. Siempre ha existido desde el primer día que existió la iglesia, ¿no? Esto es la tradición de la iglesia. Conversar en el espíritu significa vivir la experiencia de compartir a la luz de la fe y en la búsqueda de la voluntad de Dios, en un clima auténticamente evangélico en el que el Espíritu Santo puede hacer oír a su voz inconfundible. Esto está también en el documento final, el sínodo, en el número 45. Avanzamos, por favor. Fases del proceso, ¿cierto? ¿Cómo es que se llega a todo esto del sínodo? Ya hemos leído, por eso era muy importante en antes detenernos un poquito en todo lo que eran los documentos que se habían trabajado, ¿cierto? En Río de Janeiro, Puebla, ¿no es cierto? En Medellín, en Santo Domingo, en Aparecida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos van a ayudar a que salga este sínodo que estamos viviendo ahora, que es un regalo de Dios, ¿no es cierto? Que es un regalo de Dios. ¿Por qué es un regalo de Dios? Porque Dios nos está dando a toditos nosotros la oportunidad de poder trabajar para construir el reino aquí en la tierra. Y también lo dice, no con esas mismas palabras, pero está en el documento final. Toditos. Somos bendecidos. Somos bendecidos por Dios, porque nos da esa oportunidad de trabajar ahora en sinodalidad, caminar unidos, juntos. Entonces, el 7 de septiembre de 2021, la Secretaría General Permanente del Sínodo envía el documento preparatorio. Y ya desde octubre de 2021 a agosto de 2022 se llevó a cabo la fase diocesana de las consultas sinodales. ¿Recuerdan cuando a todos nosotros nos llegaba el cuestionario y trabajábamos? En octubre de 2023 se celebró la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y en el año 2024, al año siguiente, se celebró la segunda asamblea de este Sínodo 16, que concluyó con la firma del documento final por el Papa Francisco el día 26 de octubre del año 24. Inmediatamente. Avanzamos, por favor. Los momentos metodológicos. Es muy importante. Primero la profecía, que es la expresión. Es el primer momento. Todo el pueblo de Dios puede y debe expresarse con todo lo que tiene en su corazón, con todo lo que tiene dentro, cómo está vivenciando su trabajo en su dimensión, en su pastoral, en su catequesis, cómo lo está viviendo para poder crecer como iglesia particular, que es mi familia, mi hogar, ¿verdad? La iglesia doméstica, y mi iglesia comunitaria, que somos todos.
Es el espacio del diálogo en el que debemos escucharnos todos desde nuestra experiencia de Dios. El diálogo sinodal significa tener valor tanto en el hablar como en el escuchar de parte de todos los integrantes del pueblo de Dios. Hemos desarrollado así un amplio horizonte para desarrollar el camino sinodal de toda la Iglesia, donde no puede faltar la dinámica de la mutua escucha. Muy importante es que todos nos escuchemos. Ese es el nuevo espíritu de la Iglesia, el diálogo y la escucha, la participación de todos. Si bien el obispo es la cabeza de nuestra diócesis, pero él nos jala, nos llama, quiere que vayamos a su lado, que caminemos juntos. Eso es sinodalidad. El discernimiento, que es la escucha espiritual, que antes lo hemos trabajado, es el centro del proceso sinodal. Es el discernimiento orante, siempre, cada vez que hacemos el trabajo sinodal en nuestras parroquias, lo primero que hacemos es orar. Y en esta oración, al que invocamos es al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a descubrir la voluntad de Dios Padre. Seguimos. Seguimos con lo que es el discernimiento, ¿no es cierto? No es nunca la afirmación de un punto de vista personal o de grupo. Eso no es el discernimiento, ¿cierto? Si se resuelve en la simple suma de opiniones individuales, cada uno hablando según su conciencia para buscar juntos reconocer lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos tenemos que hablar, todos tenemos que escuchar, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias. El discernimiento es esa reflexión de la mente, del corazón, que debemos hacer antes de tomar una decisión. El Papa Francisco. Seguimos avanzando, por favor. La recepción, ¿cierto? La recepción, que es la asimilación. Lo que se conversa, lo que se dialoga, hay que saber recepcionarlo, hay que saber asimilarlo, hay que saber aceptarlo. Este es el paso fundamental para crecer en el compromiso de evangelizar del mundo y lograr la verdadera presencia de Cristo. Recuerden, antes veían, Jesús a nadie rechazaba. El pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, recibe y reconoce las enseñanzas del magisterio como importante para iluminar la vida cristiana en distintas circunstancias en que se desenvuelve. Seguimos. Finalmente tenemos la porción, que es la conversión. Hemos escuchado, ¿cierto? Nos convertimos. Entonces, esto es la presencia y protagonismo del Espíritu Santo, y que en el centro está la persona de Jesús. Siempre invocamos nosotros al Espíritu Santo, y cuando estamos invocando al Espíritu Santo, estamos reunidos, juntos. Por ejemplo, ahorita, si bien es cierto, yo soy el único loro, ¿no es cierto?, el único que habla, pero todos estamos a la expectativa, a la escucha, ¿no es cierto?, para poder crecer en la fe. Estamos en oración. Y si estamos en oración, ¿quién está en medio de nosotros? Jesús. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿en nombre de quién estamos reunidos acá? Yo estoy en medio de ustedes, ¿verdad? Ahí está. Debemos vivir al modo de Jesús, que humaniza, levanta, dignifica, incluye, para que el otro sea digno. Todos tenemos dignidad, ¿cierto? Ir más allá de asistir a la misa. No eres cristiano porque vas a un montón de misas y te rezas todos los rosarios, ¿no es cierto? Y antes recordando a Santiago, la fe sin obras se va a
morir. Tiene que esto traducirse en obra. Participar activamente en la vida y misión de la iglesia. No basta con que me digan Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchas veces, de repente los que nos golpeamos el pecho y decimos que somos muy católicos, muy cristianos, de repente no vamos a estar en el cielo. Y aquel que no cree en Dios, pero tiene un buen corazón, ese de repente va a estar. Ahí está. No solamente el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, el que haga la voluntad de mi Padre. Seguimos. Luego tenemos los desafíos, tareas para esta implementación. Yo me pasé 5 minutos, no sé si 5 minutos más. Ya, 5 minutos más, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos? No todo es sencillo, hay desafíos, ¿cierto? Uno de ellos es la renovación de las estructuras de nuestra iglesia, ¿cierto? Y por eso escuchamos por ahí voces que se resisten a esto. Se resisten, ¿no es cierto? Y lo hemos escuchado, lo hemos visto. Voces que no quieren saber nada con este sínodo de la sinodalidad, ¿no? Voces de hermanos como nosotros, de religiosos, de religiosas, de obispos, porque no están convencidos. Su fe está muerta. No buscan que esta fe viva. No leen. Si hemos escuchado varias veces que hay algunos que dicen que son bien católicos y se flagelan y han malogrado a nuestro padre sonal volviéndolo playa. Yo no sé quién lo habrá hecho, ¿no? Ya ustedes lo saben, que viven más cerca. ¿No es cierto? Partamos de algunos rasgos de la fe. Es una fe práctica, no teórica. Tenemos que unificar fe y vida. Aquí estuvo un padrecito que hacía la vida esta, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿Lo de San Marcos? Jorge Álvarez, ¿verdad? Jorge Álvarez unificaba la fe y la vida. Un ejemplo así para todo San Marcos, y no solamente para ellos, sino para toda nuestra diócesis, que muchos lo conocimos. No seguimos palabras vacías, partidos políticos. Seguimos a una persona, y esa persona, ¿cómo se llama? Jesús. Están muriéndose. ¿Cómo se llama? Jesús. A Jesús le seguimos. La fe auténtica crece. Algunos tenemos, miren, no sé, yo creo que no han venido. Con ustedes no van. Pero algunos tenemos más de 20, 30, 40, 50, 60 años y estamos caminando con nuestra ropa de primera comunión. ¿Entienden lo que nos quiere decir eso o no? ¿No entienden? Se los digo. Estamos solamente con lo que nos enseñaron cuando nos íbamos a hacer la primera comunión. ¿Qué nos enseñaron? A rezar el Padre Nuestro, la Ave María, el Credo, y nos enseñaron los mandamientos. Lo aprendimos de paporreta, de memoria, pero no lo practicamos. Ahí está. La fe auténtica crece, no se detiene. Si se detiene es porque está muerta. Y nosotros somos vivos. Tenemos un Dios de vivos. Si la iglesia quiere servir a Dios constantemente, tiene que renovarse. Y eso es lo que cuesta. Y esa es la lucha. Avanzamos, por favor. La integración, importante. La iglesia es la casa de todos y todas, donde nadie sobra y cada uno tiene su espacio. Todos. La iglesia se inserta y se integra en las culturas y tradiciones propias, unidas en la fe en Cristo. Avanzamos. Hay que ir de las palabras a los hechos. Qué pena, no lo conocí mucho, pero sí, cuando lo escuchaba, sabía quién era.
Me refiero a nuestro asesor que ahora está en la diócesis, al padre Eloy. Él decía, lo escuché varias veces, tenemos que ir de la palabra a los hechos, no quedarnos en la palabra, no quedarnos en el documento que hay que leer, ¿no es cierto? El documento final de la sinodalía ya salió, y ahí lo leo, lo aprendo, lo memorizo y ahí queda, lección aprendida. Me sé todos los números. No, hay que vivirlo, ¿no es cierto? Entonces, el desafío más grande de la sinodalidad es su implementación concreta en la vida cotidiana de la iglesia, ¿no es cierto? Avanzamos. Las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas para este sínodo? Si vamos a construir una pared, tenemos que tener herramientas. Material, ¿no es cierto? Una pared tiene que tener ladrillo, cemento, alguien que lo construya, que maneja la radileja, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, la primera herramienta para nosotros, ¿cuál es? La oración, el examen de conciencia, la vida sacramental y el acompañamiento espiritual. Los usos de los documentos sinodales, ¿no es cierto? El documento final que ha salido. Ojo, esto es importante. Somos piedras vivas, actuantes, que construimos la iglesia para así ser un solo cuerpo y un solo espíritu. Los Efesios. Seguimos. Conclusiones. El sínodo como un don, una experiencia que revela el verdadero ser de la iglesia, ¿cierto? La visión a futuro, una iglesia más misionera y en diálogo con el mundo. Yo quiero quedarme aquí con el último, con el número 4, ¿no? Esto lo dijo el padre Juan Dumont. Ya, bueno, están los de San Cristóbal, ¿cierto? Él vivía en esa parroquia, ¿cierto? Vivía ahí. Era el asesor de los equipos docentes, ¿cierto? Varias veces conversábamos con él. Y yo me quedo con lo que él dijo y creo que se aplica hoy en lo que estamos viviendo como iglesia sinodal. Estamos en plena muerte y nacimiento. Debe morir las cosas que no ayudan a crecer, que nacen. En plena muerte, resurrección. Estamos en sufrimiento, va a costar. Pero qué suerte vivir en un mundo que nace y ser agentes, cada uno de nosotros, de vida en lo que nace. Y eso es lo que nos regalaba el padre Juan Dumont. Gracias. Vamos al descanso.